Estamos aquí en compañía de Alejandro Bodart, él es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Buenos días, Alejandro, gracias por venir a visitarnos a nuestra casa. No, gracias a ustedes por invitarme. Bien, Alejandro. Y bueno, y hoy actividad intensa en La Plata, también, ¿qué motiva que venga a la ciudad hoy? Bueno, vengo a participar de algunas actividades que espero que la lluvia lo permita, porque íbamos a ir a recorrer con amigos y los compañeros nuestros de los hornos, y vamos a estar ahí haciendo una actividad, no sé si se va a mantener, Sí, pero bueno, vamos a recorrer también porque tenemos varias invitaciones de la prensa, incluso hay un debate hoy que también vamos a participar acá en la ciudad, tratando de que nuestras ideas lleguen a la mayor cantidad posible de la gente para que tenga una opción de izquierda en este panorama tan de derecha, que tenga una opción de izquierda también para las elecciones que se aproximan. Claro. Sí, el otro día, justo cuando lo entrevistamos, estaban cerca del Melchor Romero. Exactamente. La otra vez y también sí, era sí. mal tiempo y todo. Bueno, Sí, pero ese día nos lo permitió estar. Sí. Hoy no sé, pero bueno, lo mismo sí. Dicen que la lluvia trae suerte. Todo lo que se hace sí. con lluvia trae suerte. Así Sí, que fue fundamentalmente en los lugares que hace mucho que no llueve, pero... Sí, bueno, y también es una forma de ver también, ¿no? Cómo está una ciudad, porque las obras se ven cuando llueve. La ciudad tiene una triste historia con las lluvias, ¿no? Exactamente. O sea que... Exactamente. ¿Y por qué decía de la opción de la izquierda? Yo creo que en este panorama tan conservador de la oferta electoral es importante que la gente sepa que hay una opción que pelea para que la enorme riqueza de la provincia, incluso del país, se distribuya equitativamente, ¿no? Y creo que los únicos que peleamos por esto somos la izquierda. Creo que el panorama se ha derechizado mucho, todos son sectores que defiende esencialmente al 1%, que es el que tiene todo, y por eso tenemos los niveles de pobreza, de marginalidad, de precarización del empleo, de destrucción de la escuela pública, del hospital público, y creo que no vale todo. En general, todo lo que nos plantean es que hay que bajar el déficit, pero no ajustando a los de arriba, sino ajustando siempre a lo público, a lo de abajo. Y bueno, creo que nosotros defendemos eso, defendemos una provincia para todos, defendemos lo público por sobre lo privado, defendemos el hospital público, la salud pública. Tenemos propuestas para sacar a los jóvenes de la situación sin futuro, la que las han llevado. Y creo que por eso hace falta que nuestra propuesta se fortalezca, porque lamentablemente vamos a un panorama peor del que estamos. Las propuestas que se están escuchando por parte de el oficialismo o de la oposición que ya gobernó hace 4 años, que se pelean por ver quién más rápido hace las reformas estructurales que traen bajo el brazo, esas reformas estructurales son muy malas y mentirosas, porque se habla de modernizar el trabajo cambiando las leyes para que no haya indemnización, entonces para que se pueda despedir a la gente a libre voluntad. Se habla de terminar con la ayuda social, no sé, quieren que veamos imágenes como en algún momento vimos en África o en otros países, con la gente muriéndose directamente en la calle, que tiene una explicación, porque lo que quieren es que la gente ya sin nada vaya a golpear las puertas de las fábricas y acepte cualquier condición de trabajo. Entonces, nosotros lo que vemos es que hace falta enfrentar eso, lo que se viene, y para eso hace falta la izquierda, porque cuando la gente necesita algo, acá no aparece CGT, no aparece el peronismo, no aparece nadie. Cuando hay una necesidad, los que aparecemos somos nosotros. Y creo que por eso venimos creciendo desde hace ya varios años. Venimos desde hace 2 años una elección excelente en la provincia de Buenos Aires, incluso con votaciones récord en lugares que eran bastiones del peronismo, como La Matanza, como Merlo, como Moreno, que nos ha permitido entrar a los consejos deliberantes. Ya no solo tenemos representación en la Cámara de Diputados Nacional, en la Cámara de Diputados de la provincia, sino también en los consejos deliberantes. Y creo que tiene que ver porque hay un trasvasamiento del peronismo, de mucha gente que ya no cree que por ahí venga la salida y que se arriman y vienen hacia la izquierda. Creo que nosotros somos la opción para el futuro y estamos trabajando a mediano plazo para transformarnos en opción de gobierno.
Alejandro, usted como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene enfrente, digamos, rivales muy de peso y entre ellos justamente el propio gobernador. A veces, no sé si usted lo interpreta que el discurso un poco que tiene el oficialismo es como que uno dice que es de izquierda, o ellos se muestran como que son de izquierda. Y hablan de la derecha. Claro, e insiste mucho con esto, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, habla mucho de derechos, casi muy parecido al discurso de izquierda, y yo digo, no sé si eso atenta un poco también con la propuesta de ustedes. Bueno, yo recién le explicaba, por ejemplo, nosotros sacamos en la elección pasada, en muchos barrios de La Matanza, el 20-25% de los votos. ¿De dónde vienen esos votos? Vienen precisamente del peronismo, de un peronismo que desde hace muchos años se intenta vender como lo que no es, que es un discurso de izquierda. Pero el problema es de los discursos a los hechos, porque, por ejemplo, el último presupuesto que presentó Kicillof, que se lo votó a dos manos, también Cambiemos, es un presupuesto que baja, por ejemplo, el presupuesto de salud, baja el presupuesto en educación. Prácticamente si en la construcción de vivienda de Kicillof permitiera solucionar el problema de la vivienda, tardaríamos 300 años al ritmo que va Kicillof, por ejemplo, con la construcción de vivienda. Hay 1 millón de déficit de vivienda en la provincia y se jacta de que recién está terminando 11.000. O sea, la gente está cansada del discurso que no se traslada a los hechos, y yo creo que es más la continuidad con el gobierno anterior que una ruptura lo que ha pasado en la provincia, y por eso, bueno, o sea, tenemos los niveles de pobreza son tremendos, o sea, entonces el discurso sirve tal vez para un sector que no tiene necesidades extremas, pero la gente que pasa necesidad no se fija en los discursos, se fija en lo que se hace, y por eso hay una descomposición de los partidos tradicionales enorme. Nosotros que recorremos los barrios vemos una bronca tremenda contra todo, mucha gente que por eso está pensando en no ir a votar o votar en blanco, o lamentablemente para mí muchos creen que un Milei es un voto bronca, ¿no es cierto? Porque si supieran bien lo que plantean, yo creo que nadie lo votaría, pero refleja esa bronca. Y ya no creen mucho en discurso, creen en hechos. Ahora, yo creo que la gente identifica, por ejemplo, que en nuestro caso somos distintos por una sencilla razón. Cuando hay un despido en esta provincia, no aparecen los dirigentes sindicales, no aparece el peronismo, no aparece nada, aparecemos nosotros. Cuando en el registro de la propiedad, por ejemplo, que está acá cerca, pelean durante meses para que le cumplan un acta que se habían puesto de acuerdo y que Kicillof volteó porque era un mal ejemplo, porque si se cumplía esa acta le iban a tener que dar un aumento a todos los trabajadores. Esa gente que votó, muchas, a Kicillof se da cuenta de que por ahí no viene la mano, y por eso, y cuando hace falta que alguien esté, ¿quién está? Nosotros, todos los gremios le dan la espalda porque trabajan para la gobernación. O sea, en esas cosas nosotros crecemos. Cuando hay un reclamo ambiental porque las empresas hacen lo que quieren, ahí no aparece el gobierno, porque el gobierno de Kicillof, que se le dará muy de progre, pero apoya eso, lo apoyan los intendentes. ¿Y quién estamos? Estábamos nosotros ahí de nuevo peleando. O sea, cuando falta un derecho, y mucha gente, como le faltan tantos derechos, se dan cuenta de todo esto, ¿no es cierto? Y por eso nosotros estamos creciendo de una manera estructural y por abajo con todo esto. Yo creo que por eso creo que es importante que la gente no se fije tanto en el piripipí, sino que se fije en lo que hacen. Yo siempre digo algo, y con esto les termino. En los programas, cuando uno ve a la gente del peronismo y la gente de Cambiemos, los va a ver que se sacan los ojos. Ahora, cuando la gente no los ve, acuerdan todo, porque la legislatura votan todos juntos, y votan las cosas, el plan de gobierno, que es el presupuesto, lo votan juntos. Por lo tanto, muchas diferencias en lo estructural no tienen. Puede ser el discurso, pero no en los hechos. Son 100% lucha, eso sí, en los programas. Hacen que se pelean, pero en general son amigos. Y bueno, hay que fijarse, ¿por qué votan junto el plan de gobierno, que es el presupuesto? ¿Qué diferencias tan grandes pueden tener si votan junto el presupuesto, que es el plan de gobierno de todo un año? O sea, no tienen grandes diferencias en fondo más allá de los discursivos. La única diferencia de fondo son las propuestas nuestras, que proponemos no pagar la deuda, sino pagar la deuda interna que tenemos con la gente, impuestos progresivos a las grandes fortunas, empezar a discutir un plan para una reforma agraria integral
para que la tierra se distribuya entre los que la trabajan, porque hay una concentración tremenda. O sea, nosotros proponemos recursos para que esos recursos se vuelquen a la gente, no como pasa ahora, que es todos los recursos para los mismos de siempre. Alejandro, coincidimos con Daniel y creo que con vos en un diagnóstico, siempre lo charlamos con Daniel, en el que parece que acá los sindicatos en la provincia de Buenos Aires están hoy por hoy, digamos, medio dormidos, ¿no? Supongamos, Alejandro Bodart, 10 de diciembre, en la gobernación en calle 6. Los sindicatos van a empezar a hacer probablemente reclamos. ¿Cómo te parás frente a esos sindicatos? No, nosotros claramente estamos a favor de todos los derechos de los trabajadores y por lo tanto nosotros apoyaríamos esos reclamos incluso desde la gobernación. En primer lugar, creo que no habría muchos porque nosotros nos anticiparíamos a garantizar condiciones de trabajo dignas, salarios dignos. Por lo tanto, creo que no tendríamos el mismo problema que hay ahora, porque ahora muchos se fijan en por qué se hace un paro, por qué se corta una calle, ¿no es cierto? Y muchas veces se intenta culpar a la gente que hace el paro o que hace el piquete, y no se fijan que eso pasa porque los que gobiernan no dan respuesta. Nosotros seríamos un gobierno de y para los trabajadores. Entonces, acá una maestra inicial gana 165.000 pesos en la provincia. Con 24 años de antigüedad, 220, obligada a trabajar en 2 lados, lo cual impide que se forme. Nosotros, por ejemplo, daríamos un sueldo básico de 330, 340, que es lo mínimo que se necesita para garantizarle un solo turno, 20 alumnos por curso, para que pueda capacitarse y tener tiempo. O sea, nosotros privilegiaríamos la educación. Nosotros aumentaríamos cualitativamente el presupuesto en salud, por ejemplo. Porque hoy tenemos una crisis hospitalaria, se van los profesionales y tenemos conflicto sobre todo en los pediátricos, hoy por el brote de bronquiolitis, pero hay una merma de la salud porque se va la gente, porque no pueden ganar 80.000 pesos un enfermero, o sea, un médico 120.000 pesos. Nosotros aumentaríamos el presupuesto. O sea, si usted ve desde el 2008, por ejemplo, para acá, de 33%, por ejemplo, más o menos en general, que se dedicaba a las cosas, a las necesidades básicas que tenían, cosas, se ha bajado casi al 20% del presupuesto. O sea, esos son los problemas que tenemos. Nosotros, o sea, yo creo que al revés, los sindicatos nos apoyarían, porque habría protesta, pero no de los trabajadores, sino de los factores de poder en un gobierno nuestro, que es por eso no tenemos la misma posibilidad que tienen otros de estar en todos los programas, porque, o sea, nosotros tocaríamos esos intereses, y llamaríamos a los trabajadores que peleen por más derechos, ¿Y a quién le recortaría en ese caso? Porque el recurso siempre está, ¿no? El tema es cómo se destinan esos recursos. Bueno, nosotros con relación a la deuda tenemos una propuesta que es no pagar hasta que no se investigue. Porque no puede ser que nos hemos acostumbrado a que se toma deuda que desaparece, como la última, como pasó en Nación y pasa acá, y se paga sin chistar y sin investigar. Eso no pasa en ninguna familia. Ninguna familia le viene una factura con una deuda que no vio y no protesta. ¿Por qué no podemos protestar? Eso es un primer lugar porque eso nos permitiría que no se vaya tanto dinero afuera. Después, fuertes impuestos a las grandes fortunas de la provincia, fuertes impuestos para recaudar. Se exportaron 33.000 millones de dólares el año pasado. ¿Y dónde están esos 33.000 millones de dólares que permitirían casi solucionar los problemas que tenemos? O sea, nosotros, fuertes impuestos permanentes y progresivos a las grandes fortunas. El campo, ¿no es cierto? Los dueños de la tierra en la provincia, que está hiperconcentrada en pocas manos, se van a vivir afuera para tratar de ningunear los impuestos o especulan con las cosechas para, ¿no es cierto?, hasta que suban los precios, ¿se entiende?, para no pagar prácticamente nada. No, nosotros de ahí sacaríamos los recursos. Y por supuesto, discutiríamos también con la Nación medidas similares para que también los recursos nacionales, muchos de los cuales salen de esta provincia, porque esta provincia es la provincia que más aporta y que terminan también en deuda o negociado, bueno, nosotros discutiríamos, no, nosotros queremos que vuelva acá para la enorme deuda social, o sea, recursos se pueden sacar.
Y con esos recursos se pueden hacer cosas extraordinarias, un gran plan de obras públicas de vivienda, que da trabajo, además de solucionar un drama social como es el de la vivienda. Nosotros las grandes empresas tienen espalda para bajar la hora laboral a 6 y por esa vía 1 millón de puestos de trabajo en la provincia se podrían incorporar si las grandes empresas hacen eso. Y aquella empresa que diga que no tiene espalda, nosotros abriríamos los libros para ver no tienen. Porque acá se han acostumbrado los empresarios, los grandes, no estoy hablando del kiosquero, digo para que se entienda, porque muchas veces nos ridiculizan hablando de que le queremos sacar al kiosquero los caramelos. No, nosotros estamos hablando de los grandes empresarios. Se han acostumbrado a superganancias que ni siquiera logran muchas veces en los países centrales, donde tienen que pagar más impuestos que acá, pero acá todo ahora el discurso es, hay muchos impuestos, no, mentira, al que le cobran muchos impuestos es a la gente que compra el pan y paga el IVA, o sea que no se puede escapar nunca con servicios malísimos, pero a los de arriba siempre se las ingenian. Acá ha habido condonaciones de deuda a los deudores del Banco Provincia, que no era Doña Rosa, eran los grandes capitalistas de la provincia que en el festín piden préstamo y después no los pagan. Haga la prueba de no pagar un crédito hipotecario cualquier vecino, va a ver lo que le pasa. Entonces, es la viva la pepa para un grupo social nada más. Acá, y lamentablemente los gobiernos que tenemos, más allá de lo discursivo, trabajan para esos lobbies, no para los lobbies de la gente. Al revés, cuando la gente se organiza, como vuelvo a insistir, como el registro de la propiedad para tener lo suyo, los persiguen, tratan de despedir a la gente, a los docentes se organizan para luchar por algo tan justo como el salario, defender la escuela pública, circulares que le mandan a los colegios para que los persigan, o sea, y ese es el gobierno progre de Kicillof el que hace eso. Entonces, que no nos vengan a decir que un verso con el cual a nosotros nos vienen a atacar permanentemente, que le hacemos nosotros el juego a la derecha por no votarlos a ellos. No, el problema es que somos la única opción de izquierda, porque la verdad, los que han trabajado incluso para fortalecer a la derecha han sido los que con un discurso progre no cumplen, decepcionan a la gente y le abren el campo a que vengan expresiones hasta brutales como un Milei. Estamos conversando con Alejandro Bodart, él es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, con los subsidios, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que si hablamos de los subsidios al transporte, a las grandes patronales y todo, nosotros creemos que tenemos que ir a un sistema donde si el Estado tiene que pagar a las patronales, ¿por qué el Estado no se hace cargo precisamente de esas empresas y deja de tener ese gasto? Acá nos vendieron en los 90 que no había nada mejor que lo privado y se privatizó absolutamente todo. Y resulta después que como nos dicen que no son rentables los negocios de los privados, tenemos que terminar pagando nosotros, ¿no es cierto?, para que estos capitalistas hagan ganancia. Después hacen lo que hicieron los otros días con el transporte, por ejemplo. Piden plata para pagar sueldo y lo desvían. Se va al bolsillo del empresario, no pagan sueldo y por eso tuvimos el paro. Entonces, nosotros, hay determinadas actividades que tienen que ser un servicio barato para la gente, como es el transporte, por ejemplo. Ahora, nosotros creemos que hay que municipalizar el transporte, garantizar que el Estado se haga cargo con control de los trabajadores, que sería mucho más barato y permitiría, ¿no es cierto?, si hay control social, vuelvo a insistir con esto, no si se hace como en los 90 o en los 80, que las empresas desde adentro la fundían para darle, ¿no es cierto?, para abrir el camino a la privada. Nosotros creemos que podrían funcionar perfectamente. Y a algunos que les gusta pasear, por ejemplo, por París, de nuestros gobernantes y todo, se entiende, bueno, que agarren algunas de las cosas que pasan ahí. Por ejemplo, que son estatales muchos de los servicios, como por ejemplo el subte, el transporte, etcétera. O sea, pero esa parte no se fijan de esa parte, se fijan en las otras, ¿no es cierto?, que son las que no sirven para nada. Entonces, nada de eso. A quien hay que, a los que hay que subsidiar hoy, lamentablemente, los que están pasando necesidades, pero con una política para que consigan trabajo, que es la salida de fondo, ¿no? Porque el plan, algo que era coyuntural, se ha transformado casi en una estrategia porque no hay políticas para crear empleo. El gobierno de Alejandro Bodart, ¿qué policía va a tener? Bueno, nosotros esta policía no la vamos a tener. La policía, que es centro de la corrupción,
esta bonaerense, que es la maldita policía, que ya la conocemos y todo, donde el 20% de sus hombres están procesados, por ejemplo, y donde uno escarba un poquito y son los que regentean la droga, los que saben y mandan a los pibes a robar autos, porque saben, y son ellos tal vez los comisarios, los dueños de los desarmaderos. Esta policía no, nosotros la disolveríamos, esta policía, crearíamos otra fuerza policial completamente distinta, preventiva, no como ahora, ¿no es cierto?, formada, con mucho control social, con la elección del comisario, por ejemplo, para que sea la gente la que controle lo que hace la comisaría, con mucho control social, con la prohibición de actuar en la protesta social, porque no tiene nada que ver la protesta social con los problemas de delito que tenemos nosotros. Es parte de una reforma integral, porque también... O sea, la disuelve. Sí, nosotros, y no tiene salida. El que haga el verso de que hay reforma, esto, o sea, algo que está podrido no se puede reformar, porque es la institución. Nos venden de que no es la institución, sino que son casos aislados. Bueno, o sea, cuando ya los casos aislados son más que el resto, ya no podemos hablar de eso. Tenemos que decirlo lo que son. Es una mafia. Lamentablemente, esto no quiere decir que no haya gente buena por ahí. O sea, no es que se quedan 100.000 personas. El problema es que la estructura está podrida de arriba hacia abajo y no se puede reformar sin hacer otra cosa. Y por supuesto, la gente buena sí, hay que tener una política, pero también hay que saber, a ver, si hay gente ligada al narcotráfico, ¿qué? O sea, le tenemos que dar trabajo también. O sea, si hay un 20% que está ya procesado y si fuéramos más, a lo mejor el 40 o el 50 estarían procesados, ¿qué? ¿Le tenemos que dar trabajo a esa gente? Amenazan muchas veces con ser mano de obra desocupada y por eso actuar, ¿no es cierto?, y sumarse al delito, pero ya son parte del delito. Entonces, si no agarramos las cosas como son, estamos en problemas. Pero mientras tanto hay una policía. No, es que nosotros crearíamos una policía. Ojo, no es que estoy hablando de que no habría policía, pero otra policía distinta a esta, con otra gente, con gente que realmente, ¿no es cierto?, esté formada en la prevención, o sea, y con mucho control social, con mucho control social, porque si las instituciones, toda, cualquiera, estamos hablando de la policía, pero podemos hablar de una empresa, de estatal o lo que sea, no hay control social, si se controlan a sí mismos, estamos jodidos, porque eso es la base de la corrupción y de lo que nos pasa actualmente. O sea, hay 200 casos de gatillo fácil por año acá, 200 chicos mueren de gatillo fácil y solamente algunos llegan a la televisión, se transforman en casos y termina alguno preso, ¿no es cierto? Ahora no puede ser, o sea, esta policía no va a evitar el delito, al revés, es parte del delito. Entonces, tomemos el toro por las astas y construyamos una preventiva, con control social, formada en derechos humanos, que tenga prohibido actuar en la protesta social para que se concentre realmente en el delito. Pero viene de otras reformas, ¿eh? Si la justicia también no la reformamos, estamos jodidos. Entonces nosotros queremos elección de fiscales y jueces por voto popular en elección separada, y con la posibilidad de revocatoria. Basta de cargos eternos que se asocian muchas veces con la mafia y el poder político de turno, ¿no es cierto?, para permitir que las situaciones esta pasen. Porque si uno ve las cárceles, la mayoría son ladrones de gallina, mientras que los grandes que producen, los que están detrás de los delitos duros, viven, viva la pepa, en los countries y todo, cada tanto cae uno. Pero bueno, nosotros tenemos una propuesta que es radical con esto, porque hay cosas que si uno no las hace de manera radical, no las hace. O sea, clarísimo. Alejandro, que venga, vamos a hacer un punto especial continuar. Con esto. Sí. Muchas gracias por estos minutos. Gracias por venir, Alejandro. Agradecemos mucho. Gracias también la espera. Ha sido muy amable. Estuvimos conversando con Alejandro Bodart, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de